casa y aprovecha los jueves de Vía Confort con 20% de descuento y 12 cuotas menos una con tarjetas del Banco República. Mirá, por ejemplo, esta Smart TV LG por solo 12 cuotas de $18. Y la primera cuota es gratis. Este artículo con envío gratis dentro de Montevideo, además. Los jueves de Vía Confort son del Banco República. 20% off y 12 cuotas menos una. Llama ahora al 2507-3883. Bien, los mensajes que van llegando a la página de Facebook en el día de hoy levantan la contradicción o las diferencias de opinión que se plantearon en el bloque anterior en este panel, por ejemplo, ¿no? No es conveniente, dice Hugo, que comiencen las clases ahora, no pasa nada si esperamos 1 o 2 meses más, las maestras viajan en bus con otras personas para ir a la escuela y pueden llevar el virus. En el sentido opuesto, por ejemplo, qué raro cuando comenzó la campaña, dice Estela, qué raro cuando comenzó la campaña y se dijo que las bandejas no iban a las escuelas rurales, ningún sindicato chilló por los niños del campo, tampoco cuando no tenemos fibra óptica en la mayoría de los pueblos. Eso es otro, luce como otro tema. No son cosas excluyentes. No son excluyentes, pero de alguna manera lo que está señalando es o valorando los reclamos del sindicato en este momento, ¿no? ¿Qué pensás, Vero? Yo, como todos acá, hemos seguido atentamente todas las conferencias de prensa. Digo, creo que se ha hecho una sana costumbre estar pendiente de las novedades, cuando hay conferencia, cuando hay comunicados y demás. Ayer me pasó algo que es que me pareció que me había perdido un par de semanas en el tiempo como mínimo, porque la conferencia de ayer se transformó la conferencia del día después. Y me pasó que no condice con lo que veo que dicen una y otra vez y con los mensajes que hemos escuchado acá muy atentamente desde el punto de vista sanitario. Si es que hay una realidad muy positiva que ayer se planteó, que ojalá sea así, porque todos queremos que sea así, a mí me faltó la información desde el punto de vista sanitario para avalar que esa vuelta a clases tiene sentido en ese contexto. Si es que nos está yendo bárbaro, si vamos a contrapelo de lo que ha sucedido en el mundo, si somos una excepción desde el punto de vista sanitario, si es que esa curva no va a existir, esa curva que todos nos advierten que va a llegar y que representa una cantidad de casos mucho mayores a los que tenemos hoy, si es que Uruguay va a ser la excepción, desde el punto de vista sanitario no escuché una voz que me lo dijera. Me parece que la conferencia de prensa de ayer, para fundamentar que el regreso a clases de las escuelas rurales no implica un peligro sanitario, tendría que haber tenido la presencia, por ejemplo, del ministro de Salud Pública. A mí lo que me pasó ayer fue una disociación entre lo que veníamos diciendo, veníamos pidiéndole por favor a la gente en medio de semana de turismo que no fuera ni siquiera a su segunda residencia o a su casa de balneario para no transportar el virus. Y de un momento a otro estamos hablando del retorno a clases de por lo menos 16.000 personas. Y también creo que hay un ideario de la escuela rural que en algunos lugares es así, pero que en otros no lo es. Por eso tal vez la medida generalizada, por más que se saca al departamento de Canelones, es la que no me cierra. No es verdad que todos los maestros viven en las escuelas. No es verdad que todos los niños van a caballo en una imagen como bucólica que nos quedó congelada en el tiempo. Muchos maestros ya no están en esas escuelas. Se fueron a pasar estos días de cuarentena o de aislamiento a las ciudades. Esos son los que van a volver. Y en este momento tenemos solo 6 departamentos libres de por lo menos registros positivos de coronavirus. En el resto de los departamentos hay en todos. ¿Qué habría hecho la diferencia si se planteaba para esos 6 departamentos? Bueno, hubiera sido un elemento, no sé si... ¿Está bien? Es un buen punto ese. Si quizás se hubiera limitado a eso, a esos departamentos, hubiera sido por lo menos un elemento que refuerce la idea que manejó ayer el presidente. Yo cuando terminó la conferencia tuve la sensación de que, incluso apoyándome en la hipótesis que maneja Pablo acerca de que el gobierno maneja información que nosotros no, y para que no haya confusiones, en ese sentido yo estoy alineado en lo que comentaba Pepe, en el sentido que el gobierno si maneja información, la información la tiene que compartir con sus ciudadanos, que son los que le han puesto a gobernar, por otra parte, y además porque todo luce como que hasta este momento ha sido siempre así, y por lo tanto me parece que es un valor no solo a mantener, sino a profundizar. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el anuncio del presidente no parece coincidir con incluso
los anticipos que los propios gobernantes, su propio gobierno y sus voceros en particular, de acuerdo al tema que se trate, nos han dado a entender. ¿En qué sentido? De que si bien venimos haciendo colectivamente las cosas razonablemente bien, con algunos problemas, los que todavía no entienden la gravedad y aún ahí salen de la casa y todo eso, los datos a propósito de los casos positivos darían cuenta de que, a diferencia de lo que dice el presidente, lo peor todavía no pasó. Lo que no significa que necesariamente no vaya a pasar, que es ese costado que, porque yo lo uno, a esa frase del presidente la uno con el anuncio, porque además no parece coincidir. La frase de nada indica que vamos a estar peor. Y en realidad las autoridades hasta el momento nos han dicho que podemos esperar un momento aún peor, pero que sin embargo nos encuentre bien parados, que es distinto, bien. ¿verdad? Déjame terminar con esto, que además no coincide con algo que el gobierno nos acaba de decir a todos, y es un nuevo protocolo de testeo, porque se estaba advirtiendo que el número de test que se estaba realizando era no solo insuficiente, sino insuficiente de acuerdo a la posibilidad que el Uruguay tiene de aumentar el número. Es lógico, sensato, es de sentido común suponer que cuando ese aumento de testeo aumente, cuando el número de testeos aumente. Cuando se llega a los 900 diarios que se quiere. El anuncio, el 900 diarios, el anuncio del ministro de Salud de hace ya unas cuantas semanas atrás. Cuando eso ocurra, es probable que el número de positivos aumente, pero no podemos en todo caso suponerlo hasta que eso no ocurra. Por lo tanto, me pareció un poco osada, por decir algo, la manifestación del presidente. Pero como es el presidente... Si no fuera el presidente, diría claramente que es un error. ¿Se entiende lo que digo? Pero como es el presidente y está conduciendo las cosas razonablemente bien, o muy bien, al punto tal que las encuestas de opinión así lo dicen, me da la sensación que entonces quizás la parte del puzzle que me está faltando, la información de la que hablaba Pablo, quizás sea la que justifique este hecho. De lo contrario, diría que es peligroso, porque además, desde el punto de vista simbólico, puede dar una imagen al resto de la población un tanto equivocada. Bien, hablando de esa aprobación del presidente, está bueno lo que vos señalás. Desde ese 65% de aprobación, en el que tú mismo acabas de decir, que te incluís porque entendés que lo ha venido haciendo bien, uno tendería a pensar que no es un resbalón, o que no es demasiado osado, que falta algo como para terminar, para que cierre. ¿Es eso lo que estás planteando? Es eso lo que estoy planteando. Bien. Y es eso lo que quiero creer. Y entre otras cosas creo que falta, más allá de la información sanitaria, que yo creo que ayer por lo menos yo me perdí de algo en ese capítulo, capaz que es ignorancia de mi parte, cuando se dice, se hicieron los cruzamientos, la georreferencia y demás, y se habla de 937 escuelas, y se generaliza, solo se saca Canelones, y hoy sale el director de escuelas rurales a decir que no fue consultado, a mí hay cosas que me hacen ruido, ¿no? Bueno, uno puede no consultar a un sindicato, gobierna quien gobierna, y la opinión de los sindicatos yo creo que se tienen que tener en cuenta, son quienes después bajan a tierra y son quienes tienen que ir a las escuelas, por supuesto es bien importante, pero que no se consulte al director de escuelas rurales en ese plan de retomar las clases, si esto es así como él mismo ha afirmado, aquí lo vi en Telemundo, me parece un dato preocupante. Y Elvia Pereira lo que plantea es que le ha llegado mucha comunicación de parte de comunidad, ¿no? O sea, que no está hablando solo desde los integrantes del sindicato. ¿Eso es así? ¿Cómo se explica eso con esta otra aprobación altísima que tiene el presidente? ¿O será un parteaguas en este momento esa decisión? ¿Qué pensás? La verdad que no lo sé. Es lógico que la FUNTEP, porque además es la Federación Uruguaya de Magisterio, trabajadores de la educación pública, o sea, incluye a todos, a los trabajadores, a la limpiadora de la escuela, a la que cocina. Es importante, obviamente, tener la opinión de esta federación, porque es una federación además que nuclea a los trabajadores de la educación pública de todo el país. Pero déjame decirte algo, porque está relacionado con el tema de la escuela, como bien decía Alejandro y lo que manejaba Vero, que sí se deslizó un dato que para mí es importante. Debo ser justo, como opiné también de lo que dijo el presidente, debo decir que ayer deslizó un dato que no es menor,
no sé si pasó un tanto desapercibido, pero la cifra que él manejó de los 8.700 casos, que son los que pondrían en riesgo, digamos, la saturación del sistema exactamente, sanitario. La saturación se produciría... Ese es el escenario que se estaría descartando. Ese es el de máxima que él plantea. Si llegamos a 8.700 infectados, bueno, ahí vamos a tener un problema. Claro, la distancia que hay hoy de los 500... y si tomamos los recuperados, que prácticamente la mitad es más todavía, es muy grande a esos 8.700. Pero bueno, ese sí para mí fue un dato que hasta ahora no se había manejado, que ayer se manejó y que no es para nada menor. No, porque además por las reglas del 8-15, ¿no? Bueno, en ese sentido lo que planteaba es, en el peor de los escenarios, no con las camas de CTI que tenemos, con las que van a venir y demás, no tendríamos por qué estar visualizando la saturación del sistema sanitario, que en definitiva es lo que lleva a colapsar además, y lo hemos visto en otros países, ¿no? Claro, tal vez a eso se refería cuando eso habla de es suficiente, tal vez sea eso la variable que lo lleva a plantear, bueno, ¿por qué no reanudar paulatinamente ciertas actividades? Claro, puede ser, pero no quedó claro, porque si él te dice, bueno, nada indica que vamos a estar peor, y a la vez te maneja como posibilidad, porque es una posibilidad, ese escenario, allí es donde se advierte en el discurso una contradicción, al menos para mí. Por eso digo que en el medio nos falta algo. No se olviden ¿Peor en qué sentido? ¿Peor es que no vamos a tener saturados el sistema de salud? ¿O peor es que vamos a mantener esta curva durante 2 meses? ¿Qué es lo peor? A mí ese dato me falta. Palabra por palabra de lo que dijo en la conferencia de prensa y según la palabra que utilizó, quiere decir esto, quiere decir para eso estamos acá, si no, quédese en su casa, doctor, pero para mí es clarito. Lo que pasa es que no mira por televisión. Cuando empezamos a buscar brujas y cosas que no existen... No buscamos brujas. ¿Y por qué? Parecería ser que todos queremos que la cosa esté peor. No. Hasta acá no se va bien, de ninguna manera. Bien, pero déjelo... Dijo Pablo, pero déjelo terminar, a ver, por favor. ¿Quién considera, Pablo, qué oriental considerás tú que quiere que nos vaya peor? A ver, dígalo. Se han demostrado que las medidas impuestas han sido efectivas y todos estamos de acuerdo con eso. ¿Qué hace suponer que esta medida no lo sea? ¿Qué? ¿La interpretación de lo que dijo, lo que dejó de decir? La situación sanitaria del país. A ver, la situación sanitaria del país. ¿Cuál es la situación sanitaria del país? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió respecto al día que interrumpiste las clases con 4 casos de coronavirus? Porque el día que interrumpí... Si lo que tenés ahora es más casos. Porque el día que interrumpí las clases con los 4 casos de coronavirus, lo interrumpí en forma inmediata y eso llevó a que los números que tenemos hoy son mucho mejores que muchos de los países que tenemos alrededor. Que los números que tenemos hoy son muy similares a los que tendremos mañana, que el porcentaje no va a aumentar. Vero, que ese pico no. Es el gobierno. Muy bien, el gobierno no puede asegurar eso porque no fue lo que se dijo ayer. Pero, a ver, si no lo pudiese asegurar, ¿verdad? No tomaría esta medida. Porque esto no es inconsciente. Entonces estamos en el plano de las deducciones. Acá lo que necesitamos es comunicación y clara. Vero, hay un estudio de profesionales atrás del presidente que le marcan esto. No es que hoy se levantó, como dijo, se levantó mañana y vamos a tomar las clases. ¿Saben qué me gustaría preguntarle, por ejemplo, a la intendenta de un departamento que todavía no tiene ningún caso confirmado de COVID, a ver qué siente respecto a al anuncio, ¿no?, del presidente con respecto a la reanudación de escuelas rurales para el 22. Vamos a hablar de otras cosas, porque en definitiva lo que llama la atención de este departamento es el manejo, las barreras, la prevención que ha tomado, por ejemplo, que hace que hoy todavía, al menos confirmados positivos, no haya ningún caso. Miremos, hablamos de Florida.